Inmaculado Corazón de María. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Su madre conservaba todo esto en su corazón. ¿Qué conservaba la Virgen en su corazón? Todo. Conservaba el recuerdo de aquella mezcla de aflicción y ansiedad que oprime el corazón, que parece angostar el alma por no saber del niño Jesús. Jesús tenía 12 años. Era un niño serio, no un travieso. José y María lo sabían. Pese a su edad, era tan responsable como para dejar que decidiera dónde, con quién ir en la caravana de regreso de Jerusalén. ¿Qué podría haber ocurrido para no encontrarlo en ninguna parte? A nosotros nos toca imaginar la congoja de José y de María en esas circunstancias. Si cualquier padre mucho se hubiera preocupado, ¿cuánto más ellos? No sé si cada uno sentiría culpa por lo sucedido, por no haber vigilado antes. Probablemente sí. En cambio, no imagino que se hubieran acusado uno al otro. Eso no. Jesús no aparecía por ninguna parte, nadie lo había visto. Pues a regresar a Jerusalén, a deshacer el camino de un día ya hecho, pero solos, sin caravana esta vez. Al tercer día lo encuentran. En alguna revelación privada se decía que lo buscaron entre los pobres, entre los enfermos y por último en el templo, porque esos eran los lugares donde podía estar. Puede ser que así haya sido. Lo que el relato evangélico nos dice es que después de 3 días lo encontraron. Y ese corazón de madre, de María, da un vuelco de alegría, al mismo tiempo que le reprocha al hijo. No podemos imaginar más que un dulce reproche en las palabras de la Virgen. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Sí, María conservaba aquella prueba en su corazón, la de aquella fusión de sentimientos, a la que estaba acostumbrada, dolor y alegría, porque conservaba muy bien en su corazón, ese corazón que Dios iba forjando por medio de su Hijo, muy pero muy bien, cuando la luz de la presencia del ángel la invadió y le fue anunciado que concebiría a Jesús, porque ella era la llena de la gracia de Dios. Sí, aquel día luminoso, junto al otro de la profecía del anciano Simeón, estaban bien impresos en su corazón. Aquel otro fue el día del rescate ritual del niño en el mismo templo de Jerusalén. Todo conservaba en su corazón, la alegría y el dolor. Y ahora la respuesta enigmática de Jesús.
En lugar de pedir disculpas por lo hecho, casi que los recrimina. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Ellos, María y José, no comprendieron lo que les dijo. No que llamara a Yahvé Padre. Ciertamente eso se lo habrían escuchado antes, pero no comprendieron qué quería decir con ese deber ocuparse de las cosas de Dios. El niño tenía 12 años, no 13. No 13 como para ocuparse del culto. A partir de los 13 años para el varón era la edad estipulada para cumplir con las obligaciones de la religión judía. Sin embargo, nos relata Lucas, Jesús no era un rebelde, porque él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. A Jesús lo devoraba el amor y el celo por la casa de su padre, por el templo y por la ley. Él había venido a depurar la religión, a llevar a cumplimiento la voluntad del Padre, a plenitud la ley. Y eso Jesús, con 12 años, ya lo comprendía. Lo comprendía porque era su misma voluntad divina la que estaba operando en él, pero no era aún el tiempo. En este episodio se manifiesta la diferencia, por contraste, de la voluntad divina y la voluntad humana de Jesús. Jesús quiere ya dedicarse a enseñar y hasta dejar su casa para ocuparse de su misión. Pero en aquel momento no era esta la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que debía antes madurar en su vida como hombre, y Jesús lo acepta. Por eso regresa con ellos y permanece sujeto a José y a María. Y concluye San Lucas la perícopa, que aquí no termina así. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En Jesús había dos voluntades, la divina, que se nos muestra a lo largo de todos los evangelios, y la humana, que se ve particularmente en este caso en la agonía del Getsemaní. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el corazón de la Virgen, a medida que atesoraba cada acontecimiento, se iba ensanchando de amor y de sabiduría, porque mayor se le hacía la penetración del misterio. Ella meditaba cada cosa y cada cosa la enriquecía. Dios la había ido preparando desde su concepción. Se puede decir, sí, desde su concepción, a lo largo de toda su vida, para el momento culmen del sacrificio del Hijo. Allí en la cruz, la hora de mayor dolor, es donde más resplandece el corazón inmaculado de María. Y si siempre estuvo unido al del Hijo, si el corazón del Hijo había latido al unísono con el suyo, cuando lo concebía en su seno, en la cruz, los dos corazones se funden en el corazón del Padre. El amor de María por nosotros es amor divino con rostro de madre. Este es el corazón que hoy celebramos. Y lo celebramos en acción de gracias infinitas con la Eucaristía. Y lo celebramos renovando nuestra consagración a su corazón inmaculado, que por ser uno, aunque distinto con el del Hijo, al hacerlo nos consagramos a nuestro Señor en y desde el corazón de su Madre. Invito a cada uno a renovar la consagración. Hoy es el día para renovarla. Y si alguien no lo hizo, que lo haga hoy. Aunque sea sin ninguna preparación. Simplemente decir, María, soy todo tuyo. En ti me confío y quiero que seas mi madre, que me protejas, que me guíes, que me consueles. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.